Mónica Furlano, nefróloga clínica de la Fundación Puigverd, nos va a hablar de nefropatía colágeno tipo 4. Buenos días. Gracias a la Sociedad Valenciana de Nefrología por la invitación. Siempre es un placer volver. Y bueno, vamos a empezar la charla que se titula Nefropatía del colágeno tipo 4. Cuando buscamos en PubMed nefropatía del colágeno tipo 4, lo primero que nos sale son temas relacionados con el Alport, el colágeno tipo 4, alfa 3, alfa 4 y alfa 5. Si hacemos una búsqueda por el Best Match, nos salen alrededor de 3.200 artículos, pero no todos estos artículos evidentemente son de Alport. Y cuando nos ponemos a pensar en el colágeno tipo 4, decimos, ¿dónde está este colágeno tipo 4? Porque lo nombramos mucho, sabemos que se relaciona con el Alport, pero realmente está solamente en el riñón. Entonces, como opciones podría estar en el hueso y en la piel, en el cartílago y el riñón, en el tejido conectivo, en las membranas basales, o A y D son correctas. Cuando buscamos la respuesta, el colágeno tipo 4 se encuentra en las membranas basales. No nos especifica dónde, pero se encuentra en las membranas basales. ¿Y cuál es la función del colágeno tipo 4? La función es que este colágeno va a formar una lámina basal que subyace a los epitelios. Y la principal función es la de sostener y la de filtrar. O sea, es el sostén de una estructura, digamos. Serían como los cimientos de un edificio. A nivel renal tenemos la corteza renal y la parte de la médula. Cuando vamos a mirar más en detalle donde tenemos el glomérulo, tenemos la arteriola ferente y dentro del capilar glomerular, bien profundamente, lo que vemos tenemos el endotelio fenestrado, tenemos una lámina, que es esta lámina lila, que esa es la membrana basal de colágeno tipo 4, y luego tenemos los podocitos enganchados como se pueden. Lo que le da forma a todo esto es la membrana basal glomerular, que son los cimientos de todo este glomérulo. Y esta membrana basal glomerular actúa como barrera de filtración glomerular. Cuando tenemos una composición anormal del colágeno tipo 4 que está en esta membrana basal glomerular, vamos a tener manifestaciones clínicas como la proteinuria o la albuminuria. Pero una cosa importante a destacar es que este colágeno tipo 4 también lo encontramos a nivel ocular y a nivel auditivo. Por lo tanto, estos pacientes con Alport van a tener las alteraciones oculares como el lenticono o la hipoacusia neurosensorial bilateral. Histológicamente vemos que tenemos los podocitos, esta membrana basal glomerular en el medio y el endotelio por dentro, digamos. Y esta membrana basal glomerular que está formada por el colágeno tipo 4 no es una sola línea, es una cadena que está entrelazada del colágeno tipo 4 alfa 3, alfa 4 y alfa 5, que es muy fuerte. Es tan fuerte este conglomerado, digamos, que lo podemos comparar con una canasta o con un enrejado de los tejidos de las gallinas, digamos. Si lo vemos más científicamente, que es la figura del medio, este enrejado que tenemos está formado por un dominio colágeno y un dominio no colágeno, pero es tan fuerte que esto no se puede romper y es tan fuerte que no permite que se escapen al espacio urinario todos los componentes del torrente sanguíneo. Este señor que está aquí es Billy Hudson, que a mí me encanta porque habla siempre de las cadenas del colágeno tipo 4 y es el que mejor lo explica fisiopatológicamente. Y su grupo de investigación han descrito en varios estudios a nivel molecular, describieron entre otras cosas, las cadenas de colágeno tipo 4, que en realidad son 6 cadenas, no es solo el alfa 3, alfa 4 y alfa 5, sino que se enumeran desde la 1 hasta la 6. Y cuando se unen forman protómeros, que son los protómeros fuertes, que se forman en realidad como 3 protómeros, alfa 1, alfa 1, alfa 2, según cómo se combinan estas cadenas. Y el síndrome de Alport es una enfermedad que cuando hay una mutación en los genes, el COL4A3, COL4A4, COL4A5, hace que estas cadenas no cumplan su función, o sea, no sean tan fuertes como para formar una cesta de estas canastas que llevamos a la playa. Normalmente, cuando nacemos, el colágeno tipo 4
que tenemos a nivel renal es un colágeno que es inmaduro y que tiene que crecer. Y ese colágeno inmaduro, y esto es importante, es un colágeno de tipo alfa 2, alfa 1 y alfa 1. Y cuando vamos creciendo, si no existe ninguna mutación, pasa a ser un colágeno maduro, que es el alfa 3, alfa 4 y alfa 5. Y esa membrana basal glomerular es una membrana fuerte. Si tenemos una mutación en cualquiera de estos 3 genes, ese colágeno inmaduro va a seguir siendo inmaduro, porque no puede pasar a ser maduro porque no tenemos estos genes que van a producir como la proteína correcta. Entonces, ¿qué pasa con este colágeno inmaduro, que es el que tienen los pacientes con el síndrome de Alport? Pues es un colágeno que es mucho menos resistente a la presión que pueden tener estos capilares glomerulares y hace que se rompa más fácilmente, que no cumpla su función de sostén y que además sea mucho más sensible a la proteólisis de diferentes sustancias que lo van a degradar. ¿Y qué es lo que va a producir? Que esta membrana basal glomerular, que es gruesa, que es fuerte y que es resistente, se vuelva fina, delgada, laminada y que no sirva para nada. Cuando lo miramos un poco más en detalle, es hecho como un esquema de la cadena de colágeno, vemos que tenemos un dominio colágeno que tiene muchos aminoácidos, que tiene alrededor de 1400. Y ahí es donde está este triplete de la glicina con los otros aminoácidos, que es lo que luego nos informan en los informes genéticos de qué tipo de mutación tuvo. Uy, tiene una glicina, ay sí, es un Alport. No, tiene una duplicación, pues está en este sector. Y son los que más vemos porque son muchos aminoácidos, donde hay más probabilidades de que exista alguna alteración genética. Y luego, en la parte verde, es el dominio no colágeno y al principio es el dominio N-terminal. Entonces, esto sería como una sola, digamos, cadena, pero todo esto está muy entrelazado, que lo vemos en el dibujo aquí, que esto es un conglomerado muy fuerte, y en esta parte, que es el dominio no colágeno, si lo vemos más en detalle, aquí vemos los epítopos de esta forma, de esta ultraestructura, que lo importante de estos epítopos A, B, alfa 3, alfa 4, que es una zona muy interesante, no solo a nivel genético para el síndrome de Alport, sino para otras patologías. Esta charla se titula Nefropatía del colágeno tipo 4. E insisto en esto porque hace poco se publicó, esta es como una revisión, que habla de este sitio que es un sitio bioactivo. Es un sitio atractivo. Genéticamente, si existe una mutación en estos genes, pues se va a tornar más lábil y tendremos el síndrome de Alport. Pero también hay otras enfermedades, como el síndrome de Goodpasture, que si tenemos anticuerpos que van a atacar la membrana basal glomerular, van a ir a este sitio. Esos anticuerpos se enganchan en estos epítopos de este sitio que es bioactivo. Entonces, el síndrome de Goodpasture es una nefropatía del colágeno tipo 4, si lo pensamos fisiopatológicamente. ¿Y a quién más tenemos? La diabetes. La diabetes, con los cuerpos AGEs del producto final de la glicosilación, ¿dónde se meten? Se meten en este sitio, bioactivo. Y entonces la membrana basal glomerular de los pacientes con diabetes está engrosada a nivel del colágeno tipo 4. Podemos decir que parte de la fisiopatología de la diabetes también produce, digamos, una nefropatía del colágeno tipo 4. Esto es una charla dirigida más a la parte genética, pero cuando empezamos a profundizar de qué pasa en este colágeno tipo 4 en otras enfermedades, pues resulta que hay un montón de cosas muy interesantes y estos son sitios que son muy interesantes para estudiar porque muchos de los tratamientos que se van a desarrollar en el futuro pues van a ir a la membrana basal glomerular, no solamente del Alport, sino de las otras enfermedades. De forma esquemática, volvemos al podocito, que está, digamos, nos queda el espacio urinario por fuera, y esta membrana basal glomerular, que está en el medio, que es lo más común, lo primero que pensamos en el colágeno tipo 4, pero que no está solo. En esta membrana basal glomerular tenemos lamininas, tenemos nidógenos, integrinas, heparansulfato. Son todos nombres raros que al salir de la puerta a lo mejor nos los olvidamos, pero yo creo que es muy importante empezar a escucharlos y que nos suenen porque muchos tratamientos están buscando soluciones en esta parte. La membrana basal glomerular es muy compleja y es muy gruesa, o sea, muy gruesa, de 300 a 350
nanomoléculas de estas, y vemos que tiene una parte colágena, que es la que siempre hemos estado hablando y que todavía pensamos que solo está el colágeno tipo 4, pero tiene una parte no colágena que en estos últimos años ha logrado tener más protagonismo. Y esta parte no colágena, ay, spoiler total. Esta parte no colágena está formada por estas cruces que son las lamininas. Las lamininas están codificadas por un gen específico que es el LAMB2, que ahora lo vamos a ver, y luego tenemos las integrinas, que las integrinas, gracias a estas integrinas, son las que enganchan las lamininas a la membrana celular, al endotelio. Si estas integrinas no funcionan bien, la forma del glomérulo que nosotros conocemos no la tendríamos, porque todo esto hace que se mantenga la estructura glomerular. La membrana basal glomerular no solo es colágeno tipo 4, tenemos integrinas y lamininas que en los próximos años van a sonar mucho más. Entonces, ¿qué es lo que hace la membrana basal glomerular? Lo principal es dar este soporte mecánico a todos estos capilares glomerulares y soportan la presión que pueden tener. Y esto es importante a nivel de la clínica porque siempre le preguntamos a los pacientes qué presión tienen. Si tenemos una membrana basal débil y están hipertensos, pues esa proteinuria aumentará. Tenemos que controlar bien la presión arterial normal para evitar aumentar esta presión intraglomerular. Ultrafiltran. Esta membrana basal glomerular ultrafiltra todo. Lo ultrafiltra en relación al tamaño, que es selectiva, por cargas, es muy específica y bloquea el pasaje de todos los componentes celulares y de las proteínas al espacio urinario. Las lamininas son el mayor componente no colágeno de la membrana basal glomerular. Si existiera una mutación en el gen que codifica para las lamininas, los pacientes tendrían un síndrome que se llama síndrome de Pearson, que tendrían hematuria y proteinuria, que es de esperar, porque se escaparían estos componentes al espacio urinario debido a la mutación y tener una membrana basal glomerular más débil, y luego tendrían unos defectos neuromusculares. Este es un síndrome que es muy raro, pero sí que se han descrito algunos casos clínicos de asociaciones con mutaciones en los genes del colágeno COL4A3 o COL4A4 con el síndrome de Pearson. Entonces, volviendo a los tipos de colágeno tipo 4, decíamos que tenemos 6 genes que se enumeran del 1 al 6 y cada uno de estos genes codifican una proteína que se van a expresar en diferentes lugares. COL4A1 y COL4A2 son los menos famosos hasta ahora. Si la charla es nefropatía del colágeno tipo 4, pues tenemos 6 tipos de colágeno tipo 4. Pero estos dos primeros genes que codifican las proteínas, la alfa-1 y alfa-2, están en todas las membranas basales. Pero no conocemos mucho de nefropatías asociadas a COL4A1 y a COL4A2. Las famosas son las del COL4A3A6 que están relacionados con el Alpor. Cuando hay una mutación en el gen COL4A1, produce el síndrome de Hannack, que esto es una cosa muy rara, pero que se ha descrito en el 2007 en el New England. Se publicaron 3 casos clínicos de 3 familias, que lo principal no es tanto la afectación renal, porque estos pacientes que describieron, una familia tenía solamente una microhematuria y los otros 2 tenían quistes con aumento del tamaño renal, pero no con el patrón típico de poliquistosis renal, pero sí que tenían afectación a nivel retiniano, tenían tortuosidades retinianas y podían tener aneurismas intracraneales. Estaba más relacionado con una clínica neurológica. Cuando pasó esto, nosotros trabajamos con un oftalmólogo que ha hecho su tesis doctoral en alteraciones genéticas y alteraciones oculares, pues él diagnosticó un paciente de Hannack, es decir, él diagnosticó un paciente con tortuosidades retinianas, que claro, como estaba motivado, pues se pone a mirar un poco más, pues tenía proteinuria, le dan rampas, le pide un TAC, pues tiene los aneurismas intracraneales, pues bueno, nos lo manda para que analicemos a ver si existía una mutación en COL4A1. Esto es rarísimo, pero bueno, entra dentro de los genes del colágeno tipo 4. Y evidentemente se hace el estudio genético y le sale la mutación en COL4A1.
Esta es una imagen que no es de nuestro paciente, pero coincidía con lo que está publicado en este artículo, donde se pueden ver las alteraciones a nivel microvascular, los aneurismas intracraneales y las tortuosidades retinianas. Y la parte renal, básicamente en esta imagen que podemos ver aquí de los riñones que pueden estar aumentados de tamaños, con quistes muy grandes, pero no es el patrón de poliquistosis renal, son quistes aislados. Luego, revisando que está publicado sobre mutaciones en el gen COL4A2, lo que más se ha descrito son estudios relacionados con microangiopatías cerebrales o con lesiones isquémicas a nivel cerebral. El COL4A2 directamente yo no encontré que produzca una nefropatía, está más relacionado como con la microvasculatura. Pero buscando a ver si podía producir una enfermedad de la membrana basal delgada, pues hay un artículo publicado. Alguien se lo ha preguntado en su momento y ellos lo que han revisado es un artículo que es un poco más antiguo porque es del 2007. Pues aquí me falta un trozo. Bueno, en ese artículo ellos analizaron alrededor de 24 pacientes, que solo 2 eran familiares y les salió un posible haplotipo relacionado con esta posible enfermedad de la membrana basal delgada, pero los otros 20 pacientes lo que detectaron fueron polimorfismos en COL4A1 y COL4A2 y no se relacionaban con una nefropatía. Y luego, en los otros genes del colágeno tipo 4, que sí hay mucha afectación renal, son los que producen el síndrome de Alport, que esto es lo que nos suena más. Las mutaciones en el gen COL4A5 es el que produce el síndrome de Alport el síndrome de Alport ligado al cromosoma X. Y entonces, este era el más conocido por todos porque da el síndrome completo, es el que da micromaturia, da proteinuria, da hipoacusia neurosensorial a edades muy tempranas, y siempre era el más frecuente. Pero todos estos años, gracias al diagnóstico genético por NGS y por paneles, pues ha tomado más protagonismo el Alport autosómico dominante. Y no es porque haya más casos ahora, sino porque los diagnosticamos más, porque tenemos esta posibilidad de hacer estudios genéticos. Pero por la clínica, el síndrome de Alport autosómico dominante no nos dice nada si no hay antecedentes familiares, porque nos va a dar una micromaturia y muy poca proteinuria, pero síntomas extrarrenales es rarísimo. Nosotros prácticamente con pacientes con lenticono no he visto ninguno. Y hipoacusia neurosensorial bilateral, muy poquitos casos. Y gracias a NGS, pues en los últimos años tenemos casos de herencia digénica. 2 mutaciones en los genes del colágeno tipo 4 de los que dan nefropatías. Algunos casos se han descrito de que van peor, hay otros que van igual y otros que no tienen insuficiencia renal. Yo creo que necesitamos más tiempo para ver qué es lo que cómo van a evolucionar estos pacientes. Cuando hay herencia digénica en donde uno de los genes es el COL4A5, que es el que da la clínica del síndrome florido, pues la clínica va peor. Eso sí que lo podemos intuir como que es más predominante la afectación renal cuando hay mutación en este gen. Y el diagnóstico, como lo explicó previamente Elizabeth, hoy en día se hace por paneles. Se hace por paneles porque realmente analizamos los 3 genes al mismo tiempo y para hacer luego consejo genético pues es más fácil también. La clínica, bueno, los síntomas los acabo de decir. Hematuria, proteinuria, hipoacusia y alteraciones oculares. En relación a la insuficiencia renal, que es lo que nos interesa a nosotros, cuando tenemos un Alport ligado al X, alrededor del 70% de los varones antes de los 30 años están en diálisis y el 90% antes de los 40 años. Si tenemos un paciente joven con mucha proteinuria, con hematuria y que tenemos sospecha de que puede tener un Alport, hay que hacer estudio genético porque son pacientes que tenemos que iniciar tratamiento con YECAS y ARA2 antiproteinúricos lo antes posible. En relación a las mujeres, en estos últimos años hemos visto que pasaron de ser portadoras, porque eran madres jóvenes con hijos con Alport ligado al X, que estaban sanas, pero en el seguimiento a largo plazo pues se ha visto que alrededor del 12% de las mujeres pueden entrar en diálisis a los 40 años y el 30% entran en diálisis alrededor de los 60 años. Y esto también un poco está relacionado con el síndrome de la inactivación del cromosoma X, en donde el cromosoma X, digamos, afectado es más
predominante sobre el no afecto y tienen una clínica, podrían tener una clínica más parecida al de los varones a edades jóvenes. Y el síndrome de Alport autosómico recesivo, la clínica es muy parecida al síndrome de Alport ligado al X y no hay diferencia, digamos, entre hombres y mujeres. ¿Qué pasa en relación a la hipoacusia neurosensorial bilateral? Vemos que en los varones, alrededor de menos de 30 años, casi el 90% tiene esta hipoacusia. Está relacionado con el tipo de variantes más graves. Y también tienen el lenticono típico que está descrito en todos los libros, pues lo vemos ahí. En cambio, en las mujeres, la hipoacusia neurosensorial bilateral, pues alrededor del 30% le puede aparecer después de los 40 años, es menos frecuente. Y las alteraciones oculares también son menos frecuentes en las mujeres con Alport ligado al X. ¿Y qué pasa con el síndrome de Alport autosómico dominante? En estos últimos años tenemos más casos diagnosticados y podemos hacer una valoración mejor. La supervivencia renal de estos pacientes es de alrededor de 67 años, o sea, pasan la mayoría de su vida bien con una enfermedad renal crónica de muy lenta evolución y no hay diferencias entre hombres y mujeres. Este es un estudio que lo hicimos aquí, lo hicimos en España con muchos pacientes que nos derivaron muchos de vosotros. Lo publicamos muy bien, hemos podido valorar que las alteraciones extrarrenales son muy raras, ni un paciente con lenticono y alrededor del 8% con hipoacusia neurosensorial bilateral, pero este estudio está muy sesgado. ¿Por qué está muy sesgado? Porque los pacientes que analizamos pues tienen algún familiar muy afecto. Entonces, esta supervivencia renal de 67 años probablemente es mayor, porque hoy en día diagnosticamos más pacientes y también se ha visto en un artículo publicado después de nuestro estudio que las variantes en COL4A3 y COL4A5 son mucho más frecuentes de lo que sabíamos hasta el momento. Por ejemplo, las variantes en COL4A3 y 4 aparecen en 1 cada 106 individuos y las en COL4A5 en 1 cada 2.300. Entonces quiere decir que 1 cada 100, uno en esta sala va a tener una variante en COL4A3 o COL4A4. ¿Tendrá Alport o no lo tendrá? ¿Sabemos si tiene micromaturia o no? Estos pacientes analizados aquí, en teoría, no tenían enfermedad renal conocida. Pero también cuando nos ponemos a pensar más en detalle en este estudio, decimos, estas variantes están clasificadas como patogénicas. Y antes Elizabeth Ars nos explicó que la clasificación de patogénicas es muy compleja porque se va relacionada con la clínica que tiene el paciente. Entonces, este grupo han puesto nombre de variantes patogénicas, pacientes que no sabían que tenían enfermedad renal. ¿Y cómo sabemos? Antecedentes familiares, proteinuria, hematuria. ¿Es real esto o está sesgado también? Esto se hizo en relación a 1000 genomas de un biobanco que está en Inglaterra y que lo están explotando mucho en relación a las enfermedades renales hereditarias. Probablemente esto está sobreestimado. Acá nos pasamos, digamos, al otro extremo. Es verdad que gracias a esto hay muchos pacientes que a lo mejor ni sabían que tenían micromaturia y que probablemente ahora los están siguiendo o han empezado a estudiar a sus familias o se han empezado a estudiar más en profundidad, pero decir que 1 cada 106 van a tener una variante patogénica cuando realmente la clínica no le acompaña, ¿les vamos a poner un título de enfermedad a estos individuos? Pues esto es algo que cada día nos lo estamos preguntando, sobre todo cuando nos llega un resultado de un informe genético. Hace muchos años, casi 20 años, se publicó un artículo de Elizabeth y Rousset hablando de la nefropatía del colágeno tipo 4, que hoy es el título de esta charla. Pero como son muy listas, pusieron nefropatía del colágeno tipo 4, alfa 3 y alfa 4. Porque a esta enfermedad, al Alport dominante, ¿cómo le pondremos el título de síndrome de Alport autosómico dominante cuando no hay síndrome? Cuando solo tiene una micromaturia que ni siquiera a veces es constante, que puede ser intermitente. Y en este artículo ellas hablaban también de la hematuria familiar benigna, de la enfermedad de la membrana basal delgada, de los padres de los niños recesivos que tienen variantes en heterocigosis en los genes COL4, 3 y 4 y los englobaban en este término, nefropatía del colágeno tipo 4, alfa 3 y alfa 4. Y a nadie se le pone que es un enfermo cuando a lo mejor no tiene ni síntomas, que son los padres, por ejemplo, de los niños recesivos,
que ya tienen una variante en COL4A3 y 4 en heterocigosis. Bueno, aquí lo explican en este artículo. Y entonces, las enfermedades que pueden dar cuando hay una afectación del colágeno tipo 4, pues son todas las que he estado comentando hasta ahora. En la última parte está el gen, el COL4A6, que cuando está mutado, lesionado parcial o totalmente con el gen COL4A5, da un síndrome que se llama síndrome de genes contiguos, que esto es una cosa rarísima, que los pacientes, además de tener una clínica de Alport ligado al X, pueden tener una leiomiomatosis esofágica o alteración ginecológica. Yo, de los pacientes que he visto hasta ahora, tengo una sola paciente que tiene una lesión del COL4A6, pero que no tiene clínica, ni leiomiomatosis esofágica, ni uterina. La hice que se mire por su gine y la chica está fantástica. Entonces, son muy pocos casos publicados hasta el momento, pues bueno, es para ir, yo creo que revalorando, porque cada vez sabemos un poco más, pero sí que hay casos descritos en la literatura que tiene una clínica completa, que si algún día les llega un informe genético que ven que está COL4A5 con COL4A6, encenderse la bombilla para decir, bueno, pues voy a buscar a ver si tiene algo en el esófago a nivel uterino. Y el síndrome de Alport está intentando cambiar de nombre. O sea, no él, sino la sociedad, los grupos de trabajo que se dedican a Alport, por todo esto que les vengo explicando, porque ¿cómo vamos a llamar enfermos a pacientes que solo tienen microhematuria o solo tienen una variante genética? Porque a veces pueden estar como estigmatizados y cada vez se diagnostica mucho más. Entonces, lo importante cuando uno le va a poner un nombre a una enfermedad es que tiene que ser un nombre que sea preciso científicamente, que sea fácil para los clínicos, que sea fácil de explicar a los pacientes, que sea fácil de pronunciar, que para la comunidad científica sea simple y que unifique genotipos y fenotipos, que es lo que no nos está pasando aquí, que nos cuesta mucho poder unificar porque es muy amplio el espectro de Alport que tenemos hoy en día. Le llamaremos espectro de la enfermedad de Alport, lo podemos llamar nefropatía alfa 3, alfa 4, alfa 5 del colágeno tipo 4 para no ponerle enfermedad. Bueno, esto es como la parte filosófica, pero es algo que hoy en día se está cuestionando cómo vamos a llamar a todo este tipo de pacientes. Bueno, ¿qué hemos aprendido hoy? Como conclusiones, el colágeno tipo 4 se encuentra en las membranas basales y es el principal componente de la membrana basal glomerular. Los genes COL4A1 y A2 se asocian con lesiones vasculares intracraneales, sobre todo. El síndrome de Alport ligado a X presenta el síndrome completo. Y el síndrome de Alport autosómico dominante tiene una clínica que es mucho más leve. Y las alteraciones del colágeno tipo 4, alfa 3, 4 y 5, causan el espectro clínico de Alport. Gracias. Perdón, gracias Mónica. Que en de la misma manera que había un par de preguntas, que también tenemos el fallo en Mentimeter, son estas, sí. Vale, pues en este que es un caso clínico que es de un varón de 20 años que tiene una microhematuria, que tiene una proteinuria de 2,5 gramos, que tiene déficit auditivo, que tiene alteración ocular y tiene una madre de 47 años con microhematuria y una funcional normal. ¿Cuál es la enfermedad que se sospecha con más probabilidad? ¿Cuál es el Alport que se sospecha? A gritos. Es el ligado al X. Es lo primero que tenemos que pensar. Y para este varón, ¿cuál sería el método diagnóstico de elección? Lo biopsiamos, le biopsiamos la piel, el riñón, le hacemos diagnóstico genético por sangre o diagnóstico genético mediante panel de genes. Panel de genes. Lo importante siempre es descartar el Alport ligado al X o que sea recesivo en este caso, porque acá hablamos de la madre, pero no sabemos del padre qué es lo que tiene. Y ya está. Gracias a todo el equipo de la Puigverd que trabajamos en el síndrome del Alport. ¿Alguna
¿Alguna el micrófono? A ver. Buenos días. Te quería hacer dos preguntas. La primera, dado la poca frecuencia de afectaciones extrarrenales que has comentado en el ARPOR alfa 3 y alfa 4, ¿tú consideras indicado que remitamos a esos pacientes para que lo vea el otorrino y el oftalmólogo? Y luego te quería preguntar también, nos encontramos con muchos pacientes en la consulta que siempre hemos tenido etiquetados como posible nefropatía IgA, con micromaturia, con proteinuria. En este tipo de pacientes, ¿deberíamos de hacer un estudio familiar de microhematuria según el resultado, plantearnos un estudio genético antes de hacer una biopsia, hacer un estudio genético, hacer las dos cosas? ¿Qué es lo que hacéis vosotros habitualmente? Vale. Pues, pero la primera pregunta... el otorrino sí, los enviamos igual, porque a raíz de que tenemos más pacientes, pues lo seguimos estudiando, porque a lo mejor alguno podría aparecer. Nosotros solo, si bien hemos publicado una cohorte de 250 pacientes, que es mucho para ser una enfermedad rara, pues sigue siendo poco también. De esa cohorte, los 250 no tenían la valoración oftalmológica de otorrino, pero sí que lo hacemos. Generalmente no suelen tener nada. Hipoacusias sí que podemos diagnosticar algunas más, pero a nivel ocular no tienen, pero lo enviamos. Y la otra es, si tienes antecedentes familiares, yo creo que es mucho más fácil diagnosticarlo. Un antecedente familiar de proteinuria hematuria es una nefropatía no filiada. Y hasta que no tienen el estudio genético, si no tienes síntomas extrarrenales, no puedes sospechar que sea Alport. Pero si es un paciente que no tiene no tiene antecedentes familiares y que se ha biopsiado y que tiene una proteinuria muy poquita, que no mejora y que esa biopsia no es específica de ninguna enfermedad inflamatoria, en estos últimos años empezamos a pedir mucho más estudios genéticos y sí que diagnosticamos más pacientes con Alport dominante. Esto sí que los vemos más. Entonces, si no hay antecedentes familiares, siempre solemos hacer primero la biopsia del riñón, porque tú tienes que diagnosticar una patología aguda que se pueda tratar. Entonces, ahí sí, pero si hay pacientes que lo llevas durante muchos años y esa proteinuria no avanza y la biopsia tiene un poquito de IgM, S1, CUS, nada más inmunofluorescencia, que no hay nada, pues sí que estamos pidiendo estudios genéticos y diagnosticamos. O sea, no solo de Alport, de un montón de otras nefropatías o genes raros que van apareciendo y que los estamos viendo. ¿Alguna otra pregunta? Vamos al café, calculamos, reducimos